refiero a un paciente que viene con tos, fiebre, dolor pleurítico, dolor torácico, ¿no? O a veces pueden ir con dificultad respiratoria, ¿no? Pero lo típico es eso. Los atípicos son aquellos pacientes que vienen, por ejemplo, con una tos, que hacen fiebre de vez en cuando, de repente empiezan a desaturar, empiezan a tener dificultad respiratoria, sin fiebre, ¿no? Son cuadros atípicos, por lo tanto, normalmente están asociados a gérmenes atípicos, ¿no? Por eso que se llama así, lo dividen así, típicos y atípicos, ¿no? Entonces, no se olviden, neumonía es el proceso en la cual a nivel inflamatorio, normalmente la neumonía es a nivel alveolar, pero también puede darse a nivel intersticial, quiere decir a nivel entre alveolo y alveolo, también pueden haberse afectados en esa zona, entonces puede ser intersticial o puede ser alveolar. La cuestión es que provoca un cuadro inflamatorio y este cuadro inflamatorio da signos y síntomas, ¿no? Característicos, pueden ser típicos o pueden ser atípicos, ¿no? Y obviamente la causa, ¿quién es? La agente infecciosa. Acá no vamos a hablar de exposición a antracosis, silicosis, para que ciertas condiciones pulmonares condicionan a adquirir algunas infecciones específicas, eso sí. Por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes con algún tipo de condición como un paciente alcohólico, un paciente de VIH, adquieran otro tipo de gérmenes, es por su condición, ¿ya? Pero eso no deja de ser que sea de una neumonía adquirida en la comunidad. O sea, sigue siendo una neumonía adquirida en la comunidad, dependiendo de su condición, me refiero a su comorbilidad que tenga el paciente, ¿no? Eso no quita que sea comunitario. Por eso, antes, por ejemplo, se hablaba de lo que eran infecciones asociadas a la atención en salud. No, perdón, infecciones, claro, en las infecciones en atención en salud. ¿Qué quiere decir? Infecciones que, por ejemplo, normalmente que serán personas que sufren de trastornos de conciencia y que requieren en su casa medios, condiciones para que los cuiden, ¿no? Neumonía asociada a cuidados en salud. Eso, por ejemplo, en algunas guías lo consideran como una neumonía intrahospitalaria, pero por ejemplo, las guías de la ITSA lo consideran como una neumonía adquirida en la comunidad, porque el paciente no está hospitalizado, o sea, no está en un ambiente hospitalario donde hay personas o digamos donde cohabitan con otro tipo de gérmenes, ¿no? Entonces la neumonía asociada a cuidados en salud lo vamos a considerar dentro de lo que es neumonía adquirida en la comunidad. Eso quiere decir, por ejemplo, todas las condiciones en las cuales la persona está en su casa, pero requiere de cuidado. Pacientes que sufren, normalmente son personas que sufren, por ejemplo, un infarto, niños que sufren de hipoxia cerebral, desde niños requieren que otra persona los cuide, ¿no? Una dependencia, ¿no? A eso lo vamos a llamar, cuando hacen neumonías asociadas a cuidados en salud. ¿Ya? Entonces, lo vamos a considerar dentro de neumonía adquirida en la comunidad. Para que el tratamiento sea homogéneo, el manejo es homogéneo. Todas las guías que digan de que el manejo tiene que ser homogéneo en las condiciones en las cuales el paciente se encuentra. Por ejemplo, acá tenemos un paciente adulto mayor de 80 años de edad, paciente diabético, hipertenso, que es traído desde un asilo, ¿no? Pues ya más o menos nos damos cuenta que el paciente puede ser que sea dependiente, parcial o total. Y viene con trastorno de conciencia, tos productiva, dificultad respiratoria desde 4 días. Por el examen físico, bueno, su presión se mantiene, frecuencia cardíaca también está dentro de lo normal, mi frecuencia respiratoria está elevada. Y su circulación de oxígeno también está elevada, pero está disminuida. Lo que me indica que obviamente que hay una afectación, ¿no? Con los signos y síntomas que tiene, más el examen físico, mira, tiene tirajes, hay movimiento vesicular disminuido,
el detalle es que es bilateral. Entonces, el compromiso es bilateral, obviamente me está indicando de que el cuadro inflamatorio es a nivel parenquimal. Entonces, esto va a estar afectando toda la parte general de su sistema. Por eso que el paciente viene con trastorno de conciencia. No se olviden que los adultos mayores tienen la facilidad de hacer cuadros confusionales cuando tienen una infección. Especialmente si esta infección es severa. ¿Ya? Eso se debe porque obviamente pierden algunas facultades a nivel hepático, a nivel celular, por el proceso de envejecimiento que hacen que a nivel cerebral se reduzca el flujo. O sea, existen parámetros que en pacientes adultos mayores la infección se comporta distinta. Por ejemplo, no se fiebre, ¿no? Los adultos mayores no se fiebre con frecuencia. Pero teniendo estos datos, nos damos cuenta de que sí es una infección y que lo más probable es que el foco que tiene es un cuadro neumónico, bilateral, ¿no? Entonces, la importancia de que cuando tú tengas un paciente que ingrese por la emergencia o que tú lo revalúes por consultorio, ver los signos de alarma. El trastorno de conciencia es un signo de alarma. La frecuencia respiratoria más los tirajes son signos de alarma y te indican de que el paciente posiblemente esté en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Pero esos son signos en los cuales tú lo tienes que evaluar para determinar si el paciente va a requerir algún otro manejo complementario o suplementario a lo que tú le vas a realizar, ¿no? Por eso la importancia de la evaluación al inicio del paciente, cuando ingresa el paciente. Cuando ingresa el paciente, es toda la información que tú vas a recolectar es justamente para brindarle el manejo oportuno. Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos un trastorno de conciencia, todo relacionado con el estado neurológico de tu paciente, cómo está, cómo ingresa, su estado basal, para justamente determinar que o es de causa neurológica el problema que tiene, o es netamente por la causa respiratoria por la cual el paciente está ingresando. ¿Ya? Luego, los signos vitales te van a determinar en qué fase más o menos de la enfermedad infecciosa se encuentra. ¿Ya? ¿Para qué? Para que más o menos sepas qué es lo que vas a actuar en ese momento. Posiblemente darle más oxígeno, por el momento, por ejemplo, darle un soporte ventilatorio adecuado, y a partir de ahí mejorar los patrones respiratorios que tiene el paciente, ¿no? Y especialmente determinar si este problema neurológico que ya se le ha afectado y que ya está cuantificado en el examen físico, determinar qué tan profundo es, si es por la misma causa del cuadro con la cual el que viene o está sujeta a otro tipo de enfermedad. No va a ser que el paciente sufra de demencia, no va a ser que el paciente sufra ya de alguna enfermedad neurológica previamente. Entonces, por eso la importancia de cuando tú evalúas al paciente, realizar una historia clínica precisa y recolectar la información adecuada para que tú tomes la mejor decisión, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que justamente determines cuál va a ser el mejor manejo en tu paciente. Imagínense que venga con una placa así, bilateral, con bastante consolidado, sin patrón intersticial difuso. Luego tú le pides, digamos, una tomografía y en la tomografía evidencias esto, ¿no? Ya un patrón biodelustrado, hasta con mediastino, todo, o sea, ya complicaciones que ya vienen correspondidas con alguna enfermedad de base. Lo importante es que, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente así, brindarle todo el soporte neurológico, hemodinámico, respiratorio o ventilatorio para que el paciente se mantenga estable. Luego ya empiezas a buscar las causas, empiezas a investigar qué posiblemente sea. Si en ese momento ya tú sabes identificar la causa, inmediatamente tratamos. Porque si tú ves así un patrón bilateral, pensar en una neumonía típica estaría dentro de las posibilidades. ¿Ustedes qué opinan? ¿Típica? Claro, sería más una neumonía típica. Porque las neumonías típicas normalmente son de tipo lobar, ¿no? A lo mucho afectan solamente un lóbulo, un segmento nada más del pulmón. En adultos mayores puede producir neumonía severa, sí, en adultos mayores, pero no de compromiso bilateral. Normalmente es unilateral el compromiso, ¿ya? Entonces, si tenemos viendo nada más que el compromiso es bilateral corroborado con los exámenes, entonces tenemos que plantearnos las otras opciones de gérmenes atípicos que puede haber,
¿no? Entonces, con una tomografía así, donde ya se ve biodemostrado, signo de patrón intersticial, con modulaciones, ya pues lo que me está más o menos va a pensar o me está llevando a un manejo, COVID. dice que solamente es un soporte ventilatorio y descartar que no sea una neumonía atípica, ¿no? Entonces, ¿qué neumonías atípicas se pueden dar patrones intersticiales, biodemostrados con compromiso bilateral? El COVID. Claro, COVID. un COVID, ¿no? Entonces, sería mínimo pedirle un descarte de COVID, ¿no? Pedirle un antígeno, ya que es altamente sensible para la detección de COVID. Entonces, el examen te va a ayudar bastante. Y también te va a permitir a que, por ejemplo, si te has iniciado antibióticos, también lo retires el antibiótico. También te sirve para eso. Si de repente tú has pensado de que puede ser por una neumonía típica, de repente porque no ha sido muy clara al momento que has evaluado, pero ya cuando le piden los exámenes van a complementar ese diagnóstico, lo puedes quitar el antibiótico y mantenerlo con manejo ventilatorio, soporte hemodinámico y monitoreo neurológico. Muy bien. Entonces, en un paciente, cuando hablemos de COVID, hablemos ya de lo que imagino ya ustedes ya conocen, ya saben, ¿no? Por ejemplo, todo el manejo que ha habido durante toda la pandemia, toda la información que ha sido recolectada de los casos, del manejo, de cómo se contagian, todo eso ya ustedes ya se lo saben, ¿no? El derecho y el revés. Entonces, solamente puntualizar en algunas cosas que obviamente ya quedaron a partir de eso, por ejemplo la vacunación, es importante, ¿no? El otro es los medicamentos que empezaron a aparecer, por ejemplo el molnupiravir, que aparecen en pacientes que se les puede dar en pacientes que vienen con COVID leve, moderado. Hasta hay estudios que mencionan que el molnupiravir lo puedes dar en pacientes asintomáticos, en este caso portadores, ¿no? Lo puedes utilizar para justamente evitar el contagio, ¿no? Exposición con pacientes que son portadores del COVID. En casos ya severos o críticos, o en casos graves, como se menciona aquí, utilizar no solamente oxígeno, ¿no? Que sería utilizar alto, bajo flujo, o utilizar ya sistemas que requieran patrones de alta presión, o hasta sistemas de ventilación mecánica, ¿no? Puede ser invasivo o no invasivo, dependiendo de cómo es el lugar donde tú trabajes, cómo son los sistemas ahí de atención, ¿no? Entonces, lo que ha estado apareciendo justamente a partir del manejo del COVID en los pacientes que han tenido COVID grave y severo, uno es el manejo de ventilación mecánica. Los parámetros, todo eso que se hablaban de sistema respiratorio, fueron modificados a partir del COVID, ¿no? Para determinar el compliance del pulmón, determinar cuánto daño del cuadro inflamatorio está, cuánto de secuela puede dejar. Todo eso ha sido modificado a partir de los estudios que se hablan como asociados a la ventilación mecánica. Otro es los estudios relacionados con tratamiento. Los corticoides, se ha visto de que en pacientes con estadio crítico o severo, se ha visto que cuando utilizas a dosis bajas de corticoides mejora lo que es el cuadro inflamatorio, haciendo de que mejore baje el cuadro a nivel pulmonar, mejore la oxigenación y así el paciente, mejore especialmente la mortalidad, ¿no? En el sentido de que no haya muchos casos de pacientes que fallezcan por el COVID. Pues se ha visto que utilizar corticoides como la dexamethasona a dosis bajas sirve para mantener justamente y prevenir cualquier evento inflamatorio durante el cuadro de distrés que tienen los pacientes con COVID. Luego tenemos medicamentos como el remdesivir, que también se ha visto que mejoran en pacientes con COVID grave, especialmente en pacientes que hacen cuadros cuando hacen hipoperfusión, ¿no? Especialmente en ellos se ha visto que mejora bastante utilizar remdesivir. Y también en pacientes que han visto que ya hacen consolidados y compromisos, o sea, cuando está en la fase consolidativa, utilizar el remdesivir también es de bastante ayuda. El otro que, bueno, hay muchos estudios que indican que sí tiene bastante utilidades, el tocilizumab, que es el inhibidor de la
Hay muchos estudios que indican que sí mejora, pero hay otros estudios que indican de que es indiferente, o sea, que pareciera que en realidad no producen ninguna mejora, pero había ahí un protocolo con respecto al uso de tocilizumab en pacientes con COVID, ¿no? COVID grave. Y en la actualidad, por ejemplo, ya no se utiliza mucho, ¿no? Pero sí se ha visto que en pacientes, cuando estaba en la época del COVID, se ha visto que bajaba la tormenta de citoquina, ¿no? Que tenían algunos pacientes. Especialmente ahí actuaba. Entonces, varios medicamentos son los que se han establecido para el uso de manejo pero ninguno ha tenido demostración. Se han utilizado terapia biológica, inmunomoduladores, interferones, se ha utilizado targa, por ejemplo, lopinavir y ritonavir, se han utilizado bastantes medicamentos, se han utilizado justamente para tratar, pero ninguno de esos ha mejorado, ¿no? La ivermectina, ¿no? Que se utilizaba, por ejemplo, esas veces también no funcionaba. El uso de la hidroxicloroquina, no sé si ustedes han escuchado en un momento, el uso de acitromicina, estaba muy de moda, pues, ¿no? Porque se compraron como 20 toneladas de hidroxiacitromicina, ¿no? Pensando que eso iba a ser el tratamiento, pero al final empezó a cambiar todo eso, ¿no? A medida que salían los estudios. Entonces, en los pacientes que tenían COVID grave, entonces se manejaba a partir de los estudios que había en ese momento, ¿no? En la actualidad prácticamente hay más medicamentos todavía que todavía están en desarrollo, más para la parte de la vacunación, ¿no? En la parte de la vacunación, o sea, en la parte preventiva. Que en la actualidad todavía ya se ha quedado solamente para personas con comorbilidades, ¿no? Por mayores, pediátricos, se ha quedado en pacientes con VIH, que son diabéticos, que sufren de hipertensión, que son obesos, que tengan alguna enfermedad, alguna comorbilidad que les puede llegar a un estadio grave, ¿no? Entonces, a todos ellos se les brinda la vacunación para el COVID, ¿no? Con respecto a las reacciones adversas en la vacunación, bueno, obviamente siempre hay reacciones adversas, ¿no? Las reacciones adversas más severas que ha habido eran, por ejemplo, las encefalitis, las neuropatías, la formación de trombos, ¿no? Es lo que más se han reportado en los casos severos. En los casos leves, solamente el dolor en el lugar donde te han puesto la vacuna, malestar general, en algunos casos se han reportado fiebre, ¿no? Eso pasó con la Pfizer, ¿no? Con el Sinopharm no ha habido muchas reacciones adversas, ¿no? El problema del Sinopharm era que no te generaba muchos anticuerpos como el otro, ¿no? Como la Pfizer. Así te generaba más anticuerpos, neutralizantes. Entonces posiblemente por ahí sería que no generaba muchos efectos adversos. Bien, ¿alguna pregunta estará? Con respecto al COVID. No se olviden, la oxigenoterapia es esencial, obviamente, ¿no? Saber en qué momento utilizar bajo flujo, alto flujo, utilizar los sistemas de alto flujo, como por ejemplo los de cánula, que se emitían 20, 30 litros así, ¿no? O los de bajo flujo, como las cánulas nasal nada más, que se utilizan en algunos pacientes, ¿no? Entonces, todo esto va a depender obviamente de la parte respiratoria, o sea, del examen físico, cómo tú lo evalúes, y también va a depender de análisis de gases arteriales, ¿no? Esos dos van de la mano para que tú determines qué tipo de sistema en la oxigenoterapia va a utilizar el paciente. Ahora tenemos un segundo caso, un paciente varón de 16 años con antecedentes de asma, leve a moderado, con uso de inhaladores, con broncodilatadores y corticoides. Acude a consulta por presentar fiebre, dismenorrea, dolor de garganta, tos productiva, mialgias y dificultad respiratoria desde 3 días. Al examen físico sí se corrobora la fiebre, hay una frecuencia cardíaca elevada, hay una frecuencia también respiratoria elevada, hay una disminución de la saturación de oxígeno, pero sus presiones se mantienen dentro de lo normal. En la parte pulmonar, bueno, aparentemente no se escucha créditos, pero sí hay presencia de sibilantes y todos en ambos campos con broncantes. No hay presencia de tirajes en el sistema
sistema nervioso central aparentemente no hay ninguna alteración. Entonces, si tenemos un paciente con antecedente de asma, leve a moderado, ¿qué entendemos nosotros? Crisis asmática. Una ¿Qué exacerbación. entienden, chicos? Cuando la respuesta, ¿no? Paciente con asma leve a moderado, ¿qué entienden? Una exacerbación. Ya, entonces, ahí ustedes tienen que ver la importancia que cuando ustedes evalúan a un paciente, determinar cada cuánto tiempo el paciente utiliza su inhalador, ¿no? Realmente cuando tenemos un paciente asmático. Cuando tienes un paciente asmático, bueno, lo dividen como en cuatro situaciones en las cuales el paciente puede estar. Normalmente si es de forma intermitente, el paciente está utilizando una sola vez o lo utiliza condicional, ¿no? Cuando tiene sus ataques diarios. Cuando empiezan a aparecer, el paciente puede utilizar 2 o 3 veces su inhalador, ¿no? Ya cuando es muy frecuente, ya empieza a aparecer ya todos los días que utiliza el inhalador. Entonces, es un paciente que utiliza broncodilatadores y aparte utiliza corticoides también, o sea, no solamente es el uso rutinario de los broncodilatadores, sino también de los antiinflamatorios, que son los corticoides, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque un paciente asmático, por emergencia, ¿cómo diferenciaríamos si está viniendo con un cuadro respiratorio agudo bajo o está viniendo con una crisis asmática, ¿no? ¿Cómo diferencia? Si no estoy mal es porque uno es difuso en el caso del asma, mientras que cuando es de vía alta puede ser solamente un lugar, o un lugar en específico que está causando las sibilancias. No tanto por ahí. Acá la pregunta sería si es que el paciente previamente ha tenido crisis asmática. ¿Por qué? Porque si hablamos de un paciente que continuamente no maneja su asma, el riesgo de que por cada crisis asmática él utilice corticoides tiene más riesgo a utilizar, tiene más susceptibilidad a que el paciente se infecte. Entonces, acá la pregunta sería si es que el paciente cuántas veces ha ido por emergencia y le han puesto corticoides endovenosos o ha tomado corticoides sistémicos y eso cuántas veces le han nebulizado. Porque si el paciente tiene crisis asmática, por ejemplo, 2 a 3 veces por semana, ¿es una crisis asmática controlada? No. Entonces, si te viene un paciente con estas características de fiebre, todo eso, tú pensarías que el cuadro que tienes solamente es una crisis asociada a un cuadro gripal, ¿no? Entonces, la importancia de cuando tú evalúas a un paciente con una enfermedad es evaluar la condición en la cual el paciente ingresa. Es igualito, ¿no? Cuando tienes un paciente inmunodeprimido, es evaluar la condición con la cual la inmunodepresión viene el paciente. No es igual un paciente que utiliza corticoides diariamente o de una persona que no lo utiliza, ¿no? Sí. No es lo mismo. Por eso, ahí la pregunta sería directa al paciente, saber cuántas veces ha tenido crisis. Si el paciente te menciona que tiene varias veces en una semana, tiene 2 a 3 crisis, lo más probable es que se le ha sobreagregado una infección no solamente en la parte superior, sino también en la parte inferior. A pesar de que no manifiesta síntomas o no hayas escuchado crépitos a
le damos campos pulmonares. ¿Por qué? Porque su condición hace que pueda adquirir neumonías atípicas. Entonces, la importancia de que cuando tengas un paciente en emergencia, preguntarle la condición en la cual el paciente está ingresado. Porque tú lo puedes confundir nada más con un cuadro gripal y eso puede ser peligroso para el paciente. Y posiblemente lo estás enviando con una neumonía a su casa, ¿no? Y sin un manejo correcto, posiblemente. Entonces, la condición es lo que te hace a ti permitir saber si estamos en un cuadro de neumonía de alto riesgo que se puede complicar o no se puede complicar. Por eso les digo, la condición es importantísima. Entonces, evaluar a tu paciente y ver que tu paciente tiene recurrentemente infecciones, puede ser que tu paciente tenga una nueva crisis asmática. O sea, puede ser que nuevamente. Pero si tu paciente de repente empieza a tener tos y no controla, o sea, de un momento él controla de forma adecuada y que venga con sibilantes y roncantes difusos más fiebre, ¿tú pensarías que solamente está con un cuadro de crisis asmática? ¿O pensarías también que está influenza? Una infección también a nivel pulmonar o bronquial? Puede ser una influenza. Claro, porque si hablamos de un paciente que está bien controlado, No estoy confiada. igual, pues, ¿no? Las infecciones también pueden estar. Puede ser que un familiar habrá estado enfermo, habrá estado con un cuadro gripal, y por su condición que él es asmático y que utiliza posiblemente corticoides o utiliza inhaladores de forma esporádica, va a condicionar a que el germen ingrese con facilidad. Entonces, importante es la evaluación del paciente de acuerdo a su condición en la cual está entrando el paciente. Esa placa no es normal, señor. ¿Ya? Es un patrón intersticial difuso. ¿Ya? Solamente siendo un paciente asmático, lo más probable es que sea una neumonía viral. ¿Ya? Las neumonías virales, como por ejemplo las que son producidas por la influenza, que son típicas, en este caso no típicas, pero digamos son las más frecuentes, que pueden provocar en pacientes asmáticos, lo que se recomienda es, si en caso el paciente está desaturando, hospitalizarlo, ¿no? Si en caso el paciente tiene mal patrón ventilatorio, también hospitalizarlo. O sea, todas las condiciones de dificultad respiratoria, si el paciente lo tiene, hay que hospitalizar. De ahí, el manejo ventilatorio. O sea, si va oxigenatorio, si va a requerir oxígeno, por cuánto tiempo, vamos a esperar hasta que pase el cuadro. ¿No? Normalmente si hablamos de un cuadro de influenza, se segmenta en un solo lugar, se consolida, no es como en el COVID, ¿no? En el COVID aparece consolidación en el lugar donde está inflamado. En el caso de la influenza no. En el caso de la influenza se puede consolidar, pero solamente en un solo lado, nada más. No se consolida en los dos lados. Solamente se va a consolidar en un solo lado. Por eso ¿dónde va a afectar más? Cuando se da ese tramo intersticial. Porque ahí es donde va a producir es que no pase el oxígeno. Cuando ya consolida, a cambio del COVID, por ejemplo, que cuando consolida ya tapa todo, lo tapa pues porque se llena de agua, en esa situación no, más bien es esperar a que se consolide solamente en un segmento, que puede ser del lado izquierdo o del lado derecho, y en un solo segmento, y el paciente va a empezar a mejorar. Se han visto casos severos, igual que en el COVID, en pacientes que tienen este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Por el uso del corticoide. Por eso ahí tienes que saber utilizar, si es necesario o no utilizar corticoides. Porque no está indicado en neumonías virales el uso de corticoides. Salvo que el paciente entre en un cuadro de distrés respiratorio. O sea, ¿qué distrés respiratorio? En caso de que hay compromiso de todo el pulmón, ¿no? Y el paciente requiera, pero entrar a ventilador mecánico. ¿Ya? Solamente en esa situación. Pero si hablamos de una neumonía en la cual el paciente solamente está bilateral y no está tomado o sea, en su totalidad los pulmones, podríamos brindarle el oxígeno, brindarle el medicamento y tratar de manejar su crisis asmática, ¿no? Y si es necesario utilizar corticoides, sí, pero ese corticoide tiene que ser para tratar la crisis asmática, no es para tratar la neumonía viral o la neumonía típica que tiene el paciente. Ahora, aquí también te dan patrones así.
el micoplasma, ¿no? Que también ha habido casos de reportes de epidemias por micoplasma. El micoplasma también te puede dar cuadros diseminados en micoplasma. Es raro, pero te puede dar. Pero lo típico del paciente que viene con micoplasma es ese patrón, ¿ya? Lo de bueno es que el micoplasma no consolida, o sea, no va a producir ningún efecto con la consolidación, pero sí, cuando está tomado la trama intersticial te va a provocar que empiece a desaturar el paciente. Normalmente está localizada y está en bases cuando hay inflamación del micoplasma, ¿no? Y el cuadro con el tratamiento van rápido. O sea, por ejemplo, si tú le administras tratamiento con acitromicina, a los 2-3 días el paciente rápidamente sale. En neumonías virales sí, pues hay que esperar hasta que mejore la saturación. Hasta que mejore la saturación, hasta que su patrón ventilatorio mejore. Cuando mejora ya le puedes dar de alta, ¿no? Obviamente le tienes que mejorar la crisis asmática. Y eso quiere decir que cuando está hospitalizado, al paciente le tienes que enseñar, ¿no? La gran mayoría de problemas que he visto en pacientes jóvenes que son diagnosticados de asma es que no saben utilizar el inhalador. Y eso ustedes van a saber. ¿Han llevado la hemorragia? Tranquilo que sigan. ¿Qué les han dicho, no? El gran problema que tienen los pacientes asmáticos, con los crisis asmáticos, uno es el uso inadecuado del inhalador. El otro son las infecciones que pueden provocar una crisis asmática. Pero lo más común es que no saben utilizar de forma adecuada el inhalador. O sea, hay que explicarles, enseñarles cómo debe usarlo, la técnica en la cual se debe utilizarlo, la forma de los inhaladores. Lo de bueno, que los nuevos inhaladores, o sea, me refiero de última generación, producen micropartículas que rápidamente se pueden ingresar a la trama bronquial, ¿no? Los inhaladores que tenemos, por ejemplo, en el seguro, eso, ya les han dicho los neumólogos, ¿no? Son inhaladores que tienen poca capacidad y a veces son macropartículas, la gran mayoría. Entonces, se impregnan muy rápido en la cavidad oral y no llegan hasta abajo. Las actuales y las que están recomendando las guías de la NIJA, las guías con respecto al asma, ¿no? Utilizan nuevos medicamentos, ¿no? Que tienen ya no tienen acción corta ni larga, sino tienen los dos, ¿no? Tienen tanto acción corta como también tienen acción larga, ¿no? O sea, ya no es necesario que tienes que saber cuál es la acción. Obviamente en la actualidad todavía sigue eso, ¿no? Pero ya hay medicamentos que ya tapan ambos receptores, tanto de acción corta como de acción larga. Con un solo inhalador nomás ya haces las dos, ya tanto das el tratamiento, tanto le das tratas la crisis como también le das el tratamiento, ¿no? de mantenimiento, ¿no? Pues en la actualidad ya han salido nuevos medicamentos, solo que nosotros seguimos utilizando salbutamol, bromuro y todo eso, ¿no? Y porque en la actualidad ya han salido nuevos. Imagino que revisan, ¿no? Revisan las nuevas guías de asma, por ejemplo. Se van a dar cuenta de los cambios que hay. Igualito, no se olviden que todas las enfermedades crónicas prácticamente han habido cambios, ¿no? Mejorías con respecto a su manejo y con respecto al tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces sería una neumonía viral, que es lo más probable. Aquí yo sí utilizaría el panel respiratorio, ¿no? Porque en el panel respiratorio me va a salir los gérmenes tanto típicos como atípicos. O sea, ¿qué quiere decir? Me salen las bacterias y me salen los virus. Entonces puedo determinar rápidamente. Ahora, si tienes un paciente así, con cuadro de compromiso viral, sería bueno descartar infección viral, ¿no? Entonces, un antígeno para influenza, tipo A, tipo B, lo puedes utilizar, ¿no? Y eso te va a ayudar para descartar neumonía viral, que son las más frecuentes, ¿no? Ahora, por rinovirus, por metaneumovirus, que ha aparecido hace poco en China, ¿no es? Y todos se han alarmado porque pensaban que era un nuevo COVID. Bueno, nosotros no tenemos esos casos, ¿no? Felizmente. Pero sí hemos tenido casos de influenza, especialmente en niños y en adultos mayores. A tener cuidado, ¿no? Siempre es bueno descartar. Si
Si tú tienes un patrón así, y sospechas en un cuadro atípico, descarto una neumonía viral. Entonces, doctor, ¿y el oseltamivir se utiliza? No, no se utiliza. La ribavirina tampoco se utiliza. Aunque hay algunos estudios que en casos severos se podría utilizar la ribavirina como interferón, ¿no? Se podría utilizar, pero son casos extremos. No hay mucho sustento ahí en esa parte. No hay muchos estudios. Pero el oseltamivir sí sirve cuando tienes una neumonía viral por influenza en casos leves. O sea, de repente, por ejemplo, tu paciente viene con tos, de repente le tomaste la radiografía, no hay nada, pero bueno, le sacaste el hisopado y salió positivo, le puedes iniciar el oseltamivir. ¿Por qué? Porque en casos severos se ha visto que no mejora. Le puedes dar, sí, pero lo único que va a hacer es bajar la carga, pero no va a bajar la inflamación. Lo que va a hacer es bajar la carga viral, pero no va a bajar la inflamación. ¿Qué es el oseltamivir? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ese es su mecanismo, ¿no? Entonces no se olviden, el oseltamivir se utiliza en casos leves de neumonía viral, especialmente sospechando la influenza. Puedes utilizarlo en compromisos pulmonares, sí, pero no te demuestra que el paciente va a salir rápidamente. Pues, ¿no? Sí lo puedes usar, pero no te va a mejorar que el paciente que, por ejemplo, si lo vas a tener una semana, en 3 días lo vas a sacar, ¿no? Puedes usarlo, sí, pero no va a tener ninguna repercusión en la evolución de la enfermedad. Bueno, sobre la neumonía adquirida en la comunidad, bueno, toda neumonía, chicos, debería tener el PSI. El CUR65, el problema del CUR65 utilizarlo es que te limita, estamos hablando de adultos, no estoy hablando de niños, porque niños ya es otro, pues, ¿no? Neonatos, por si acaso les digo. Esto estamos utilizando en pacientes mayores, adultos, mayores de 18, 20 años. Utilizar el PSI es la mejor recomendación para determinar la severidad en pacientes adultos. ¿Qué pasa con el CUR65? El CUR65 es altamente sensible, pero poco específico. Los síntomas que te dan, claro, tú dices, doctor, confusión, frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, urea elevada, ¿no? Y que sea mayor de 65 años. Pero se ha visto que eso está asociado a cuadros de sepsis, por ejemplo. O sea, prácticamente el paciente está bien antiséptico. O sea, prácticamente esos síntomas son casi iguales que utilizar en los criterios de sepsis. Entonces hay una confusión. Entonces, para evitar eso, yo les recomiendo utilizar el PSI. Porque el PSI abarca no solamente la parte clínica, también te da algunos datos imagenológicos, también algunos datos de laboratorio y los antecedentes que vamos a hacer con el paciente. Entonces son como varios criterios que te van a estar marcando para que más o menos te guíen y te ayuden a determinar si este paciente tiene alto riesgo de hacer neumonía severa o que este paciente tenga bajo riesgo de hacer neumonía severa. Para eso te sirve. Pues el PSI el PSI te sirve, ¿no? Bastante para eso. Entonces todos aquellos que tienen menos de 90 podrías manejarlo ambulatoriamente. Mayor a 90 ya requiere manejo hospitalario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces mi acá te menciona, ¿no? El uso de la MOXI como primera alternativa, ¿no? Luego amoxi con ácido clavulánico, dependiendo, valorando obviamente cómo es el uso continuo de antibióticos en tu localidad, ¿no? Por ejemplo, hasta penicilina podrías utilizar, ¿sí o no? Porque si hablamos de una neumonía típica estoy hablando,
el estreptococo pneumoniae en lugares silvestres donde no hay mucho uso de antibióticos, la penicilina debería ser el uso indicado, ¿verdad? Pero como en la actualidad ya sabemos de que hay resistencia a penicilina, por eso se utilizan los derivados a penicilina. Más todavía con inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Que es el ácido clavulánico o el clavulanato, ¿no? ¿Ya? Eso obviamente ha ido cambiando debido a la presencia de ya estreptococos, de haemophilus, ¿no? Moraxelas ya resistentes a penicilinas, a derivados de penicilina. Entonces, el tratamiento beta-lactámico. Cuando dice beta-lactámico, obviamente nos referimos al uso de la cefalosporina, ¿no? De tercera generación. El problema acá es cuando el beta-lactámico, te dice beta-lactámico, hay como 4 grupos de beta-lactámicos, ¿verdad? Carbapenems. Entonces están los derivados de penicilina, están las cefalosporinas, están los carbapenémicos y están los monobactámicos. Entonces, te lo deja la llave abierta pues, para ver los 4, ¿no? ¿Por qué los 4? Normalmente, chicos, la guía te menciona utilizar cefalosporina, una cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Llega muy bien, penetra muy bien. El único problema es que se distribuye muy bien con las proteínas, entonces a veces si de repente no hay mucha albúmina, puede ser que se elimine con facilidad. Pero de repente si el paciente está en un estado nutricional adecuado, puede utilizar la cefalosporina. Pero el problema es que la guía acá te menciona beta-lactámico, entonces te deja 4 opciones, ¿verdad? Pero utilizar cefalosporinas es lo mejor, chicos. Eso es lo ideal. ¿Ya? Doctor, si bien es séptico, igual que el manejo no tiene por qué variar, ¿no? La sepsis no tiene nada que ver con la resistencia, por si acaso, ¿no? Una cosa es que el paciente, que la bacteria sea resistente, otra cosa es que el paciente desarrolle el cuadro séptico. ¿Ya? A veces malentendemos esa parte, ¿no? De que la resistencia hace que el paciente haga un cuadro severo o séptico, un cuadro más severo. No es así. Ahora, de que exista un germen que sea resistente y que eso le esté provocando sepsis, ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? No se olviden, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, nos referimos cuando el paciente adquiere un germen resistente y eso le provoca la infección, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de gérmenes adquiridos en la comunidad, que son nativos, o sea, que están por ahí andando en los seres humanos que están en la comunidad. Ellos no están tomando antibióticos todos los días, ¿no? Ellos están interaccionando con el resto de personas. Son gérmenes que en realidad tienen poca carga o poca capacidad de resistencia a los antibióticos. El problema viene justamente cuando este paciente, por un cuadro gripal, le dan antibióticos. Ahí es donde surge el problema de los antimicrobianos, especialmente para los que van dirigidos a las bacterias, porque los antimicrobianos casi la gran mayoría son para bacterias, ¿verdad? La gran mayoría son para bacterias y nosotros lo utilizamos para agentes virales. Y ahí viene el problema. Pero ese problema no lo está originando la bacteria, eso lo origina el humano, ¿no? Por cometer errores, ¿no? Porque la bacteria está solita ahí. La bacteria hace lo que tiene que hacer, ingresa un huésped que es vulnerable, ingresa, puede provocar infección, le das tratamiento, lo eliminas, tu mismo cuerpo lo tiene que eliminar. El antibiótico no es un antiséptico, o sea, no es que te va a limpiar la sangre. El antibiótico sirve para disminuir la carga bacteriana. ¿Qué quiere decir? Si yo con esta carga bacteriana me provoca esta infección de neumonía, por lo tanto, si yo le bajo la carga bacteriana, ya no va a haber infección pulmonar, ¿no? Por lo tanto,
¿Qué hace mi sistema inmunológico? Lo elimina. Eso es lo que hace el cuerpo. Pero ¿qué sucedería si es que tu sistema inmunológico está mal? ¿Aló? ¿Ya? No te va a hacer una limpia. Lo que va a hacer es bajar la carga que te está provocando la patogenicidad. Eso es lo que va a hacer el antibiótico. Y tu sistema inmunológico lo va a eliminar. Nada más. Entonces, de nada sirve que tú le des 30 días antimicrobiano si sabes que el germen va a persistir en tu cuerpo y va a estar impregnado en tu cuerpo. Posiblemente va a estar colonizado con eso. ¿Sí? Pues de nada va a servir. De nada sirve tampoco que tú le repitas cultivos cada rato, porque lo más probable es que va a salir siguiendo positivo toda tu vida. Porque ya estás impregnado en esos gérmenes. ¿No? Es como el herpes, ¿no? La primera vez que lo obtuviste el herpes, es como amar y odiar, ¿no? Un momento se te pegó y toda tu vida lo vas a tener. Va a depender de cómo tu sistema inmunológico esté. Si tu sistema inmunológico está bien, acá lo vas a tener ahí, puedes contagiar a otras personas, pero a ti no te va a afectar nada. Pero si el sistema inmunológico está, empieza a caer, te va a empezar a molestar, güey. Te va a aparecer úlceras, lesiones, vesículas. En caso severo se puede diseminar el cerebro y te va a una encefalitis, ¿no? Es así. Los gérmenes no se van a ir de tu cuerpo. Y algo que ustedes tienen que saber es que nosotros somos como un microbioma. ¿Qué quiere decir? Antes lo que los antiguos maestros decían, flora, ¿no? Microflora, ¿no? ¿Ya? Eso antes se decía eso. Ahora ya no. Nosotros somos como un microbioma, o sea, estamos constituidos de múltiples gérmenes. Desde la piel, desde el ojo, la vista, la boca, toda la parte del esófago, la sangre, pulmones, tracto respiratorio. ¿Ya? Obviamente que hay lugares donde no debe haber gérmenes, ¿no? Pero en la sangre hay gérmenes, virus y bacterias que pueden estar toda tu vida ahí y nunca vas a tener ninguna enfermedad por debido a eso. ¿Ustedes por qué creen? Por tu sistema inmunológico. Por eso que tan importante es el sistema inmunológico. El desequilibrio nada más de tu sistema inmunológico puede hacer que reactives enfermedades. O puedes reactivar o aparecer células que no eran normales. Igualito ocurre con las infecciones. De repente adquiriste una enfermedad de niño y de adulto de repente, no sé, te infectaste de VIH y de repente con el tiempo se reactivó una enfermedad que lo adquiriste hace 20, 30 años. Que podría ser tuberculosis, podría ser toxoplasmosis, podría haber sido sífilis, herpes, ¿no? Y si todo se te reactiva ahí en ese momento, ¿por qué tu sistema inmunológico se cae? Así ocurre, chicos. Entonces, si hablamos de neumonías, ahora mira, si hablamos de neumonías adquiridas en la comunidad de pacientes inmunodeprimidos, es otro mundo todavía. Es otro mundo. Entonces, hay un caso interesante que quiero compartir con ustedes. Ese es los criterios del PCI. Tiene valores laboratoriales, los hallazgos físicos, las comorbilidades, ¿no? Si es varón o mujer, si el paciente es atendido o no en un asilo, ¿no? O ha recibido tratamiento en casa, cuidados en casa, ¿no? Entonces, lo cuadro típico ya es, ustedes lo saben ya, o sea, no es necesario mencionarles eso. Este es un caso interesante, que también es una neumonía adquirida en la comunidad, pero no es por un germen atípico ni típico, ¿ya? Entonces, tenemos el caso de una paciente mujer de 60 años de edad, procedente de Kishanaki, ama de casa,
y agricultora de plátano. Recibió tratamiento con antibiótico con ceftriaxona. Acude a emergencia por presentar tos productiva, fiebre intermitente, dolor abdominal, con arcadas y vómitos, desde hace 15 días. Al examen físico, la paciente tiene una presión normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria elevada y está desaturando, ¿no? Aparente mal estado general. En el cuello se palpa una lesión tumoral de 5 centímetros de diámetro a nivel traqueal. Al examen físico a nivel de tórax y pulmón, que es tirajes, el murmullo vesicular está abolido en base de ambos campos pulmonares. Hay crépitos difusos y su rango se encuentra entre 13/15. La paciente se encuentra quejumbrosa, despierta, pero no focaliza y tampoco tiene otras alteraciones neurológicas. ¿Cuál es el manejo? Cuando ustedes evalúan a una paciente o a un paciente, ¿ya? El tiempo es importantísimo, ¿ya? Por eso que no sé si están en grupos de práctica, pero yo siempre les digo de que tienen que evaluar al paciente desde que cómo ingresa hasta después si después el paciente está estabilizado, de que cómo se encuentra y cómo empezó los síntomas. Porque el hecho de que obviamente tú lo encuentras, tú lo vas a considerar como una insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero si tú no evalúas de acuerdo al tiempo, es lo que te va a determinar posiblemente la causa principal por la cual la paciente está ingresando. Obviamente todos los síntomas no es que aparecen de la noche a la mañana, obviamente que esto es progresivo, ¿no? Puede ser que primero inició con fiebre, puede ser que al inicio empezó con tos productiva, pero la cuestión es que el problema viene de 15 días, o sea, es mucho tiempo. Si yo hablo de una neumonía típica o atípica, o una neumonía quiriana, ¿cuánto tiempo normalmente tiene que estar o aparecer los síntomas? ¿Cuánto tiempo? Estoy hablando de una neumonía quiriana típica, normal, común. 7 días. ¿Cuánto tiempo tiene que aparecer los síntomas? ¿O aparecen los síntomas? De 3 a 7. Claro, ¿no? Es rápido, es agudo. Aparecen 3 a 5 días, aparece. Pero esta paciente aparentemente ha aparecido y se le ha estado asociando síntomas que han estado apareciendo durante el tiempo. Son 15 días. Entonces, esos 15 días deberían llamarme la atención, ¿verdad? Porque uno está haciendo fiebre. Si hace fiebre, una fiebre persistente que dura más de 7 días, sería un cuadro de una neumonía quiriana comunidad típico, ¿sería? ¿Ustedes qué opinan? Obviamente que no, entonces ya presta atención ahí. ¿De qué gérmenes me pueden provocar infecciones crónicas, ¿no? A ver, doctor, ¿qué enfermedad neumológica conoces que te puede provocar una infección crónica? ¿Cómo? Infección te suena. ¿Qué infección a nivel pulmonar te puede provocar un cuadro crónico? ¿Qué enfermedad de infección? Legionela. Muy bien, tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad crónica. Puede ser, digamos, cuadro subagudo que puede ser en una semana, ¿no? Pero normalmente es un cuadro crónico que aparece lentamente. ¿Qué otra enfermedad o qué otra etiología de causa infecciosa también pensaría? Aspergillus. ¿Qué dice? Pseudomonas. Digamos, viene con esta placa de la paciente.
tú ves múltiples, ¿se acuerdan como del COVID? Tú ves múltiples lesiones, múltiples patrones ahí, parecidos al COVID. Pero tiene los síntomas parecidos al COVID. No, o sea, entonces no cuadra. ¿No? Me parece tuberculoso. Ya digamos, ya te quedan muchas dudas, ya le pides una fotografía. Mira. ¿Qué otro germen que te puede provocar un cuadro crónico y te provoque a nivel pulmonar lesiones medulares, consolidados, una mixtura de todo, ¿no? ¿Cuál? Claro, podría ser un hongo, pues, una micosis pulmonar. Entonces, si tenemos dos opciones de una paciente y no ninguna deprimida, pero con antecedente, ¿no? Porque la paciente viene de un lugar donde tiene una actividad que le puede condicionar a adquirir hongos. Una fibra No bien que los blanca. agricultores utilizan guano, utilizan fertilizantes, ¿no? Utilizan desechos de heces para el postaje, para los terrenos, ¿no? Entonces, ellos obviamente están con constante inhalación. Y obviamente una persona adulta mayor tiene todo el riesgo para hacer una neumonía por hongos. Entonces, uno es obviamente en el Perú descartar tuberculosis. Tuberculosis va de cajón. Todo paciente que viene con una neumonía crónica o con manifestaciones más de 15 días o mayor a un mes, tienes que descartarle tuberculosis, ¿verdad? Tienes que descartarle tuberculosis. El otro, si la paciente es agricultora y ahora has descartado TB, el otro que semeja mucho, ¿quién es? Los hongos, ¿no? Le haces el descarte para hongos. Y en esa paciente hicieron una fibrobroncoscopía. ¿Por qué? Porque todas sus pruebas de BK salieron negativas. Entonces le dio fibrobronco y salió este de aquí. Bien. Muy bien, el paracoxidoide micosis, ¿no? Entonces, eso le llaman el Timón signo de de barco. la rueda, o perdón, Timón de barco. ¿no? Sí, ¿no? El signo del timón de barco. Es característico en pacientes con paracopo. Bueno, no característico, sino dentro de los dimórficos, ¿no? Lo que tú estás viendo ahí es la gemación, ¿no? Activa del hongo. Por eso de gemación, por eso lo ves así, que están saliendo al costadito, salen pequeñitos, ¿no? Pero es por el proceso de reproducción del hongo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Seguimos entonces para terminar. Queda media hora. ¿Hasta qué hora hemos hecho? 3:15, ¿no? El otro tema, chicos,